¿cómo están? Nadie puede negar que en las redes sociales podemos encontrar hoy en día de todo. Lo mejor y lo peor del ser humano, espacios en los que se pueden expresar sin tapujos los odios más profundos. Odio que no es nada nuevo, ya que en la Inglaterra victoriana o incluso en el París del siglo XXI ha causado innumerables víctimas. Esto es lo que intenta demostrar el escritor español José Manuel Fajardo en su novela Odio, que acaba de publicar la editorial francesa Métayer. Y precisamente para hablarnos de esta novela y del odio del que él mismo ha sido víctima en los años 90 en el País Vasco español, José Manuel Fajardo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes y muy contento de estar aquí de nuevo. De nuevo. Aunque os habéis movido de espacio, ya no son los viejos estudios, así que me permite descubrir la versión nueva de Radio France Internacional. Vamos evolucionando poco a poco. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad andaluza de Granada, en España, en 1957, pero que va a ser en Madrid donde creces y vives tu infancia y adolescencia. ¿Tan feo y aburrido era ese barrio en el que vivías en Madrid como tú cuentas en algún lado? Bueno, sí. Era feo. Muy feo. Y aburrida era la vida, ¿no? Después, quizá cuando uno es joven, encuentra que todo es más aburrido de lo que después el recuerdo te lo presenta, ¿no? Yo, como un joven de los años 70, en Madrid, aquella sociedad tan gris, todavía bajo la dictadura de Franco, me parecía el lugar más aburrido, más tedioso y más digno de huir que conocía, ¿no? Tan gris que hasta la policía estaba vestida de gris. Los grises, los famosos grises, ¿no? Hasta la policía, y además con aquellos bigotitos que eran como réplicas clónicas del bigotito franquista. Era un mundo bastante triste así en general, ¿no? Y después esos edificios, pues si alguno de los oyentes ha visto la película que he hecho yo para merecer esto, de Almodóvar, pues si recuerda que se ocurre en unos edificios enormes, feísimos, donde viven, pues sin exagerar, más de 1000 personas en cada uno de ellos. Pues en uno de esos edificios, exactamente donde está filmada la película, es donde era el apartamento de mi familia. Así que ese era el bonito mundo en el que crecí. Sí. También los tenemos aquí en la periferia parisina, edificios enormes. Sí, ese clásico HLM. No muy bonitos. Menos aburrido, José Manuel, era el ambiente político de las postrimerías del franquismo, imagino, ¿no? Y sobre todo de la Facultad de Derecho que tú frecuentabas. Sí, claro, que es en la época de la transición política. Yo además tuve una vida bastante activa porque entré como militante en la clandestinidad del Partido Comunista de España, todavía con Franco vivo bajo la dictadura, y bueno, pues viví toda la transición, la viví en la universidad, toda aquella agitación, ¿no? De aquel sueño colectivo por llevar al país a algo mejor, algo diferente, ¿no? Imagino que viviste en primera fila la legalización del Partido Comunista de España, ¿no? Viví en primera fila y en la calle celebrándolo como miles de simpatizantes del partido, ¿no? ¿Fue cierto eso que el secretario general Santiago Carrillo llegó con peluca para que no lo conociesen en España? Sí, bueno, pero eso forma parte del sainete español. O sea, ten en cuenta que España siempre tiene ese lado como tragicómico o esperpéntico, y entonces hay esas fotos tan divertidas de Carrillo con aquella peluca imposible que yo no sé cómo no se daban cuenta que nadie podía tener esa melenita absurda, pero bueno, él le funcionó, él consiguió entrar clandestinamente en el país y forzar de esa manera la legalización del partido. Es cierto que debutas como periodista en el Mundo Obrero, que es el medio del Partido el órgano Comunista. del Partido Comunista. Ahí empecé como periodista. Yo estudiaba Derecho, como decías, pero estudiaba Derecho no por vocación, sino por imposición. A mí me expulsaron de la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo quería entrar allí. Hubo una asamblea. Resultado, me comunicaron que yo no podía estudiar en Filosofía y Letras. Entonces, porque era justo en el año 74, sí, claro. Por motivos políticos. Yo pedí un tribunal de revisión en la facultad, me dijeron que si volvía a pisar en la facultad me mandaban la policía a casa, y entonces decidí matricularme en alguna otra facultad a la espera de que cambiaran las cosas. Me matriculé en Derecho, y las cosas tardaron 3 años largos en cambiar, y yo pues me harté de Derecho, que es una carrera que es interesantísima para quien le guste. Pero si te metes ahí sin que te guste, es una tortura china. Me imagino. Desde entonces no has dejado el periodismo, sobre todo el cultural. ¿Qué te interesaba? ¿La literatura? Quizás las artes? Yo desde muy pequeño tuve la atracción por contar historias, por escribir. Y pues una relativamente temprana lucidez sobre que no estaba tan preparado para hacerlo. Entonces me di cuenta que necesitaba tiempo y aprendizaje. Y como entre tanto hay que comer, cosa que yo había aprendido por mi familia, que es una familia
por decirlo como se dice ahora, no muy favorecida, es decir, que no teníamos ni un duro, pues entonces yo sabía lo importante que era poder tener para comer. Pues busqué un trabajo que fuera vecino a lo que yo quería hacer, que era escribir. Y pensé que el periodismo era la mejor escuela posible, era como ir al gimnasio todos los días. Es decir, si tú tomas una entrevista, por ejemplo, puedes considerarla como un embrión de diálogo teatral o de conversación de novela. Entonces uno va aprendiendo técnicas narrativas también dentro del oficio del periodismo. A la fuerza ahorcan, como dice. Bueno, sí, pero a veces con gusto. Por supuesto. Es un oficio al que le tengo mucho cariño, aunque el pobre esté tan deteriorado ahora, pero bueno. José Manuel, tu primer libro nos habla de los españoles que participaron en la Revolución Francesa. ¿Es entonces que nace tu relación con Francia o ya tenías contactos? No, mi relación con Francia nace en la escuela. Yo tenía como lengua... Yo pertenezco a la última generación de españoles que tenía como lengua extranjera el francés. Después llegaron todos los del inglés. Compartimos la misma generación. Exacto. Entonces a mí el francés me gustaba mucho, como idioma. Tuve la suerte de tener un profesor francés, un ex paracaidista, un personaje que no he vuelto a cruzarme en mi vida y me gustaría saber cómo. Se llamaba Roger Desabre, me acuerdo todavía de su nombre, y que era un hombre muy buen profesor y que impulsaba mucho la participación de los alumnos. Entonces, pues yo me empecé a animar a hacer charlas y presentaciones en la escuela sobre literatura, sobre arte francés, y así fue como fui entrando en el mundo francés, que acabó por convertirse para mí como una suerte de paraíso, de destino, ¿no? Es decir, a mí no me gustaba ese mundo feo, gris, triste, del que te hablábamos al principio. Y cuando leí el primer manifiesto surrealista de André Breton, ese manifiesto termina con una frase que dice, una frase tremenda, que yo la leí y dije, es que está hablándome a mí, que dice, l'existence est ailleurs. Bueno, esa era la sensación que yo tenía. La existencia, la vida está en otra parte. Es decir, la vida que yo vivía no era la verdadera vida. Y para mí esa otra vida que yo quería era la de la literatura, y para mí la vida de la literatura se encarnaba en París. Así que mi sueño era vivir algún día en París y ser escritor. Pero eso ya tenía yo 15 años cuando soñaba eso. Francia nos llevaba en España varias décadas de ventaja, ¿no? Si no varios siglos de democracia, que en España no tuvimos. En España, ¿no? La democracia fue durante mucho tiempo un corto, breve y efímero episodio. Felizmente desde el 70, acabó mal, ¿no? No sé. Que acababa mal casi siempre. Felizmente desde el 77 pues tenemos democracia, con todos los problemas que se quiera, pero quienes hemos vivido una dictadura, por muchos defectos que tenga una democracia, sabemos perfectamente la gran diferencia que hay entre vivir una dictadura y vivir una democracia. Por supuesto. Vas a vivir también unos años en el País Vasco, donde vas a situar tu novela Una belleza convulsa, en la que te preguntas por qué haber sido elegido como víctima del terrorismo de ETA. Que, por cierto, este 20 de octubre se cumplirán 10 años del fin de alto el fuego de ETA, del fin de ETA. Sí, eso sí que es una fiesta a conmemorar, una fiesta debería ser. Desgraciadamente en España el terrorismo se ha usado mucho como arma política, sobre todo por parte de la derecha. El Partido Popular creo que... Y todavía ahora, ¿no? Sí, el Partido Popular ha dado una lección magistral de lo que es la miseria en política, en el tema del terrorismo, y continúa dándolo, porque ellos son unos manipuladores perfectos del dolor ajeno. Ellos, digamos que trafican con el dolor ajeno para sacar beneficios. A mí me produce una vergüenza inmensa escucharles hablar sobre ese tema, porque yo creo que lo que hay que agradecer es que eso haya terminado, y hay que agradecer a quienes lucharon y a quienes negociaron ese fin, en vez de andar apuñalando por la espalda a quienes lo hicieron. Y claro, yo viví aquello fueron unos años durísimos, unos años en los cuales tú veías como un grupo minoritario, ETA, trataba de manera completamente totalitaria de imponer una forma de vivir a una sociedad, y hubo mucha gente muy valiente que se resistió a eso y que sufrió amenazas y tuvo miedo de verdad. Y lo pagó con su vida. Y lo pagó con su vida, ¿no? Yo, por fortuna, nunca tuve una amenaza directa. Luché por acabar con el terrorismo en la medida de mis posibilidades como escritor y como periodista, y me siento orgulloso de eso. Yo creo que contribuí denunciando ideológicamente lo que significaba el terrorismo y también apoyando la negociación y el diálogo para acabar con eso, ¿no? Porque lo importante era acabar con eso. Es decir, no basta. A veces uno se pregunta, pero bueno, ¿cuál es el interés? Decir, no, yo siempre tenía razón,
yo soy el que está en posesión de la verdad y entonces hay que quedarse en esto para poder seguir odiando eternamente al adversario, o vamos a acabar esto de una vez si conseguimos convencer a los otros. Y a los otros se les convenció dialogando y metiéndolos en la cárcel para que comprendieran que no se puede matar a nadie. O sea que yo creo, eso ha sido una experiencia tremenda, pero mira, 10 años después el País Vasco es otra cosa. Ahora hay una vida en la que todo el mundo tiene su lugar. Y eso es importantísimo, y en el que la muerte ha dejado de ser la mercancía política cotidiana. El odio existe menos, al menos, en la sociedad vasca. Todavía existe, pero ahora mismo es menos dañino porque se ha conseguido de alguna manera romper la lógica. Volviendo a tu novela de odio, precisamente, lo acabas de publicar aquí en Francia por las ediciones Métayer. Es tu primera novela desde hace 10 años, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa Sí, he pasado 10 años sin publicar ficción. Publiqué un ensayo, una crónica sobre violencia, en el que recogí 25 años de escrito sobre la violencia. Pero ficción, mi último libro de ficción, lo publiqué en Francia en el 2011, o sea, hace 10 años de eso. Pues lo que ha pasado es que cerré un ciclo de escritura. Digamos que mis 5 primeras novelas, aunque transcurren en lugares distintos, en épocas distintas, con personajes diferentes, en realidad todas ellas tienen un núcleo central, que es la búsqueda de la libertad, el espacio de la libertad del ser humano como individuo y como colectividad. Es en torno a eso que estuve pensando y trabajando y escribiendo a través de las ficciones. Cuando publiqué Mi nombre es Jamaica, ese libro de alguna manera es el libro que cerraba todo ese ciclo. Y me encontré de repente con que o me repetía o tenía que buscar un camino nuevo. Y encontrar ese camino nuevo pues me ha llevado bastante tiempo. Y el resultado es este libro, que a lo mejor el lector dirá, bueno, pues es un libro que tiene 112 páginas, o sea que es bien 10 años para escribir 112 páginas. Caramba, usted se lo toma con lentitud. Pero son 112 páginas muy destiladas, porque es un texto que me costó encontrar la vía y me di cuenta que de igual manera que la libertad era el núcleo de lo que me interesaba, quizá porque yo venía de esa dictadura y había vivido la transición y la construcción democrática en España y me interesaba ese espacio, ¿no? Yo me di cuenta que cada vez más me interesa reflexionar sobre el odio y la violencia, porque estamos viviendo una época en la que uno y otra están resurgiendo cada vez más y con una capacidad de contaminación social que me parece muy peligrosa. Entonces yo creo que pensar, imaginar, crear historias sobre ello me parece que es importante, al menos es lo que a mí ahora mismo más me interesa, ¿no? ¿Existe un antídoto contra el odio? La cultura, quizás. Pues es que esto está difícil. Yo creo que el antídoto contra el odio se llama justicia. Sí, yo creo que lo que es importante es que los seres humanos no vivamos de una forma tan desigual, que no haya esa miseria tremenda enfrentada al otro lado de una calle con los edificios donde viven los grandes ejecutivos o la gente de dinero. Ahí en la zona de Madrid hay un barrio, Puerta de Hierro, es un barrio donde vive gente de fortunas y durante mucho tiempo había como una especie de vaguada grande y al otro lado estaba un sitio que se llamaba Pitis, donde ni siquiera paraba el tren, ahora sí para. Eso desde la modernidad ha llegado, pero antes cuando tomamos un tren para las afueras de Madrid decía, este tren hará parada en todas las estaciones excepto Pitis. En Pitis no paraba nadie. Yo me preguntaba, ¿cómo será la vida del guardián de la estación de Pitis, donde no para ningún tren jamás? ¿Y qué había allí? Chabolas, casas de cartón, de emigrantes venidos de cualquier manera, gente, una pobreza extrema, droga. Entonces estaban esos dos mundos uno frente a otro. Mientras sigamos teniendo un mundo tan desigual, es muy difícil que el odio y la violencia no prosperen, ¿no? En tu novela, precisamente, hablas del Londres de los años de 1900, donde esa diferencia entre el Soho, donde vivían las prostitutas, y la clase aristocrática era muy marcada también, ¿no? Claro, es un mundo, me gustaba comparar ese mundo con el mundo actual, porque son mundos de crisis. La primera, digamos, la parte inglesa, londinense de la novela transcurre concretamente en el año, aunque no se dice, pero es el año 1888. Y es un periodo en el que, bueno, esa pobreza era una pobreza extrema, es el periodo que viene de toda la revolución industrial, es un periodo de crisis económicas,
Y ahora pues estamos en otro periodo en el que estamos de nuevo en una situación de crisis producida por la pandemia. Ya venimos arrastrando la crisis desde 2008, la última gran crisis. Entonces, bueno, hay estas bolsas de pobreza más enmascaradas. Ahora nuestra sociedad ha conseguido enmascarar mucho las cosas, porque como... a veces yo digo que deberíamos resucitar a Quevedo o a los autores del siglo de oro, porque volvemos a vivir una época barroca, es decir, la época de las apariencias. Entonces aquí aparentemente parece que no hay tanta miseria porque no te la muestran y porque hemos conseguido aislar, marginar muy bien la zona de miseria cada vez más, ¿no? Pero ahí siguen estando. Entonces, ese juego de espejo me parecía muy interesante. Y ese Londres de 1888 lo pones en paralelo con el París, con la periferia de París del 2015, ¿no? Y donde no han desaparecido esas diferencias sociales. No, todo el mundo recordará, en Francia la gente recuerda perfectamente los estallidos sociales de 2005, 10 años antes del momento de la acción de la novela, con que el personaje los evoca, en un momento evoca de cuando él era niño, veía pasar a los incendiarios pegándole fuego a los carros, a los coches en las calles, pues aquel estallido de la quema de cientos y cientos de coches en toda Francia, en todas las barriadas periféricas, que fue simplemente la explosión de un problema. Es decir, pues usted puede... Mire, es que es simple. Si tú tienes una olla al fuego, la tapas a presión, y te vas y dejas la olla a fuego, puedes estar seguro que antes o después la tapa va a pegar en el techo, porque va a explotar. Entonces no se pueden tapar los problemas y como no los veo no existen. Los problemas existen aunque uno no los vea. Cuéntanos, José Manuel, ¿cómo nace la idea de mezclar en una novela a personajes como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Stevenson, Jack el Destripador, Dorian Gray, el Lord Henry, que es el protagonista de Dorian Gray, la novela de Oscar Wilde, y los atentados del Bataclan? Sí, y más, porque también está por ahí el personaje de Malambruno de la segunda parte del Quijote, el personaje de Harsha del cuento del caballo de ébano de las 1001 noche. Hay un juego con la literatura en este libro. Claro, por un lado es que para mí escribir y leer forman parte de la vida. Es un modo de estar en la vida también. A mí cuando dicen, pues, es que hay que elegir entre literatura y vida. No, la literatura forma parte de la vida. Y las ficciones forman parte de la vida. Las ficciones nos ayudan a nombrar la vida también, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una ficción, pero todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Cuando se dice de alguien que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, te están diciendo que es alguien que puede ser una buena persona, pero que puede ser un canalla al mismo tiempo y que es una persona desdoblada, que tiene dos personalidades y una de ellas es terrible. Y eso lo entiende cualquiera que lo oiga. De igual manera que si se dice de alguien que es un Quijote, todo el mundo sabe que es un soñador, un poco loco, que se mete en empresas donde no sabe cómo salir. Y cuando se dice que una situación es kafkiana, uno sabe que es absurda, de una burocracia insensata y de la sensación de que estás perdido en un laberinto, y eso viene de las novelas de Kafka, ¿no? Son ficciones, pero son ficciones que nos han ayudado a nombrar el mundo. Entonces yo quería, en esta reconstrucción del odio en el siglo XIX y del odio en el siglo XXI, quería utilizar también la herramienta de las ficciones del siglo XIX, esos autores que tú has citado, ¿no? Stevenson, Wilde, Joseph Conrad, porque también aparece por ahí el agente secreto. Entonces, quería usarlas como herramientas, como un juego, también ese juego de espejos, porque es una novela que es un juego de múltiples espejos, entre realidad y ficción, entre el pasado y el presente, entre distintas maneras del odio, entre el odio de las personas ya maduras, que está basado sobre el resentimiento, y el odio de los jóvenes, que está basado sobre la frustración en sus expectativas, que es una gran diferencia entre el resentimiento y la frustración. Hay ese periodo de tiempo en el que todo parece que es normal. ¿No es una novela optimista? No es una novela optimista, porque yo no creo que vivamos tiempos optimistas. Yo creo que el optimismo lo tenemos que poner nosotros. Yo creo que cuando uno escribe, uno no da respuestas. Yo no pretendo ser optimista para transmitir optimismo a los lectores. Yo pretendo contar historias que me interesan y que creo que pueden interesar a los lectores, que me hacen pensar y que espero que hagan pensar a los lectores, pero después es cada uno de nosotros el que tiene que dar respuesta a eso. Yo
Yo soy un optimista militante. Cualquiera que vea este libro pensará, este hombre, qué hombre tan con esa mirada tan negra, ¿no? Yo no tengo una mirada negra sobre la realidad. Son mis personajes los que son siniestros. Esos dos personajes porque son dos monstruos. Yo cuento cómo dos personas aparentemente normales pueden convertirse en dos monstruos. Y eso es algo que hemos visto a lo largo del siglo XX y que estamos viendo ahora y que es importante pensar sobre ello. Pero frente a ello soy tan optimista que pienso que escribir sobre eso puede servir para algo. Acabas de publicar este libro en las ediciones Métayer, como decíamos, que cumplen 40 años, por cierto. Es la editorial más latinoamericana que edita en francés, con nombres como Luis Sepúlveda, Rosa Montero, José Manuel Fajardo. Pero todavía no está prevista la edición en español. Hay proyectos... Bueno, estas son las cosas raras de este mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, esta novela, su primera publicación es esta. Aquí está el título, en francés, o sea, odio en español, ¿no? Y se publica en francés antes de publicarse en versión original, una cosa bien rara. Bueno, pues eso se debe a que yo en Francia tengo una editora, Marie Métellier, que me apoya y me sostiene desde el principio de mi carrera literaria. Y por lo tanto, cuando yo tengo un libro, se lo doy a ella y ella, pues si le parece bien, pues me lo publica. En España, como la mayor parte de los editores se han convertido en piratas, es decir, que no hay políticas de autor, lo que hay es política de libro. Entonces, lo que se evalúa es, ¿este libro va a dar dinero o no va a dar dinero? Sobre todo, ¿el anterior libro de este autor dio dinero o no dio dinero? Entonces, con esa manera de medir la literatura, que ya pueden ustedes imaginarse que es de una riqueza intelectual enorme, pues es difícil que un autor que no sea un bestseller, y yo no soy un bestseller, pues puede tener problemas para editar. Y yo, digamos que me ha costado más tiempo encontrar un editor en lengua española que lo que me costó en francesa. Pero lo he encontrado y creo que es el mejor posible. O sea, va a publicarse en Fondo de Cultura Económica. Es una editorial mexicana. Fantástico. Una gran editorial mexicana que lo va a publicar en México, en toda América Latina y en España. Enviamos desde aquí un saludo a todos nuestros escuchantes y televidentes que nos siguen en México. Son muchos. Muchísimas gracias, José Manuel Fajardo, perdón, Sí. que no me equivoque. Recordemos que Odio en español ha sido publicado en las ediciones Métayer aquí en Francia y pronto por el Fondo de Cultura Económica en México pronto. Muchas gracias de nuevo. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Adrián, que nos han ayudado a realizar este programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y seguro que en México también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, es la cadena de la OEA, UCL se llama, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.